Buenas tardes, soy Enoc López Sánchez, alumno del módulo 201, la evaluación psicológica, del segundo semestre de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala, en su modalidad a distancia. El día de hoy, y como trabajo final, abordaré el tema la entrevista psicológica, su empleo en el diagnóstico y la investigación, el cual corresponde a la tercera unidad de dicho módulo. Se entiende a la entrevista como el instrumento o técnica imprescindible del método clínico. Es una técnica porque tiene procedimientos y reglas empíricas que permiten que el conocimiento científico pueda ampliarse, verificarse y aplicarse. Abre la posibilidad de que la vida cotidiana del individuo pase al nivel de conocimiento y de elaboración científica. Teóricamente va a recibir la influencia de diversas corrientes psicológicas, como el psicoanálisis, cuando hablamos de la represión, de la proyección, del inconsciente de la conducta, entre otros procesos. De la Gestalt, que ve al comportamiento como uno de los elementos de la totalidad del ser humano. De la topología, que plantea y reconoce al campo psicológico y el enfoque situacional. Y finalmente el conductismo, que se centra en la relevancia de la observación del comportamiento en su totalidad. Podemos hablar de dos tipos de entrevista. La cerrada, que se relaciona con un cuestionario que tiene principios y reglas que van a facilitar su aplicación y su interpretación. Y la entrevista abierta, que si bien le da mayor libertad al entrevistador para hacer preguntas e intervenir, su verdadero énfasis radica en que es flexible para que el entrevistado configure el campo de la entrevista según su estructura psicológica particular, es decir, que configure al máximo posible de acuerdo con las variables que dependen de su personalidad. También podemos hablar de entrevistas individuales y grupales según el número de participantes, pero no debemos olvidar que la entrevista siempre será un fenómeno grupal si hablamos de la relación que se establece entre el entrevistado y el entrevistador y que se va a analizar desde la función psicológica y desde la dinámica grupal. También, según quién es el beneficiario, puede ser una entrevista para el entrevistado directamente, por ejemplo, cuando es una consulta de carácter psicológico o psiquiátrico, cuando tiene fines de investigación y es importante recoger los resultados científicos, o cuando se hace una entrevista para terceros o para otra institución. Es importante también marcar la diferencia entre la entrevista y la anamnesis. Cuando hablamos de la anamnesis, hablamos de un conjunto de datos que se obtienen en la historia clínica de un paciente con un objetivo diagnóstico. En este caso, se puede decir que el papel del paciente se reduce a un simple mediador que nos va a dar datos que tienen que ver con su vida, con su enfermedad u otros aspectos necesarios para su historia clínica. En el caso de la entrevista, esta utiliza el comportamiento total del sujeto en todo el curso de esta relación que se establece con el entrevistador. Lo va a hacer durante todo el proceso que éste tarde. El autor nos dice que el entrevistador será quien controle la entrevista, pero es el entrevistado quien la va a dirigir. Es decir, el campo se determina por las modalidades de personalidad del segundo. Aquí el entrevistado debe tener mucho cuidado de que esta relación interpersonal sea establecida y configurada principalmente por el entrevistado. En el caso del encuadre, toda entrevista tiene un contexto definido y esta estandarización hace que el estímulo que se le ofrece al entrevistador deje de ser una variable. Sin embargo, el encuadre puede tener modificaciones. Por ejemplo, cuando se cambia el lugar donde se desarrolla la entrevista.
Y si esto ocurre, esa variable debe estar sujeta a observación para el entrevistador. Para poder entender este estudio, podemos hacerlo a partir de diferentes aspectos como el propio entrevistador, su actitud, la identificación, la relación interpersonal que se establezca, es decir, cómo se dan las interacciones, los procesos de comunicación y de qué forma se presenta el problema de la ansiedad. De igual forma, se observa que la entrevista parte de la idea de que cada persona ya tiene organizada una historia de vida y un esquema presente de dicha historia. Entonces, lo que la entrevista busca es deducir lo que no se sabe. Sin embargo, aquí se pueden dar procesos de disociación y contradicciones de la personalidad, que lejos de ser un problema, son muy útiles durante la entrevista porque nos permite observar, recibir esta información a través del comportamiento no verbal y de diferentes vías que nos permiten su estudio, porque su estudio no se da a partir de si está bien o está mal lo que dice o hace el entrevistado, sino que se analiza como grados o fenómenos de disociación de la personalidad. Cuando hablamos de la entrevista, también será necesario decir que si buscamos obtener objetividad, es prudente, pertinente que se incorpore al sujeto observador como una de las variables del campo. Esto fue criticado porque muchas veces se dice que esto afecta la observación en condiciones naturales. Sin embargo, las condiciones neutrales de la conducta humana como tal son condiciones humanas. Y esto hace que se generen vínculos y relaciones humanas, donde la entrevista logra ser una situación natural que permite que estudiemos el fenómeno psicológico desde su enfoque ontológico, nociológico, para poder obtener la información que se requiere. Desde el punto de vista de la investigación, la entrevista busca aplicar conocimientos científicos. Por lo tanto, es un instrumento útil para el estudio de la conducta y personalidad de los seres humanos. Durante su ejecución, se vale de la observación que implica procesos de pensamiento e imaginación. Se establecen hipótesis porque se parte de supuestos que son sometidos a verificación, de modo que la investigación realmente se vea enriquecida. Por eso se habla de un proceso sistemático. Dentro de este proceso se aplica a un grupo de entrevista que está conformado por el entrevistador y el entrevistado, quienes generan un condicionamiento recíproco, es decir, una interdependencia e interrelación que prioriza los procesos de comunicación. Sí se genera mediante el lenguaje hablado, pero también rescata información relevante que nos da la comunicación preverbal, como gestos, actitudes, el timbre y el tono de voz que se utiliza. Es decir, se genera un estímulo mutuo. Pero en este proceso se pueden dar dos fenómenos, el de transferencia y el de contratransferencia. En el caso del de transferencia, hablamos de que el paciente actualiza en la entrevista sentimientos, actitudes y conductas inconscientes y asigna estos roles al entrevistador, generalmente roles que se relacionan con la parte interpersonal o el medio familiar del entrevistado. Y la contratransferencia tiene que ver con las respuestas que da el entrevistador a las manifestaciones del entrevistado. Es un proceso complicado y de análisis porque las respuestas que él dé van a depender mucho del propio grado de la historia personal del entrevistador. Sin embargo, ambos procesos van a aparecer continuamente en esta relación interpersonal que han creado y que se va a dar durante la entrevista. Esta interacción transferencia contra transferencia a través de la asignación de roles
y de la percepción que el entrevistador tiene de ellos, puede dar paso a la investigación. La ansiedad es un índice del curso de la entrevista, por lo que el entrevistador debe observar atentamente sus manifestaciones en él y en el sujeto que entrevista. Se genera porque ambos están enfrentando una situación desconocida y surge cierta desorganización de la personalidad en los dos. En el caso del entrevistado, aparece ansiedad y mecanismos defensivos, pero cuando estos no surgen, es función del entrevistador generarlos, porque a partir de la manifestación de mecanismos defensivos, se busca desarmarlos, debilitarlos para que haya mayores niveles de ansiedad y esto se traduzca en llegar al índice de actualización de los conflictos y esto permita comprender mejor el proceso del paciente. Se dice que el entrevistador opera de manera disasociada. ¿Por qué? Porque logra una identificación proyectiva con el entrevistado, pero a la vez permanece fuera, observa, mantiene el control de todo lo que sucede, porque sabe que su intervención implica mantener la graduación del impacto emocional y trabajar esta desorganización que se manifiesta en el paciente como ansiedad. En el caso del entrevistado, él puede acudir a consulta por diversos motivos. Cuando acude porque percibe una enfermedad, es un paciente neurótico, pero si es traído por alguien más, se considera psicótico. Y existen quienes son mandados por alguien, pero no tienen motivos para realmente ir. Generalmente delegan sus preocupaciones y malestares y este tipo de pacientes entran en la clasificación de psicopatía. También hay pacientes que van por los conflictos grupales de la familia, es decir, surgen como representantes de un grupo familiar esquizoide donde el ambiente familiar tiene un constante bloqueo afectivo y la comunicación es muy precaria. En estos casos, aunque el psicólogo estudie interjuego de roles o establezca dinámicas de grupo, tendrá el cuidado de que el criterio de la familia no afecte su objetividad. Y para que se garantice el funcionamiento de la entrevista, tienen que garantizarse tres factores importantes. El tiempo, que se refiere a que haya un horario establecido y un límite claro de cuánto va a durar la entrevista. El lugar, que tanto tiene que ver con el espacio físico como con el ambiente donde se va a desarrollar esta entrevista. Y el rol técnico, que implica que el entrevistador jamás va a ocupar el lugar de un amigo o va a darle a la entrevista la importancia de un encuentro casual. Siempre va a mantener este nivel técnico. Y como lo dice el autor, el óptimo alcance de una entrevista tiene que ver con la operatividad. ¿Qué significa? Que se comprende y se esclarece un problema que el entrevistado va a aportar. Se puede decir que una entrevista tiene un alcance positivo cuando nos da información que permite entender el problema y por lo tanto nos va a llevar a una mejor intervención. Finalmente, toda esta interpretación que se haga de la entrevista, la información que se nos dé, se va a entregar en un informe psicológico. Y el informe psicológico tiene como finalidad los siguientes aspectos: diagnosticar, condensar y resumir conclusiones que se relacionan con el objeto de estudio. Entre los datos generales que puede incluir un informe psicológico, tenemos los datos de filiación, los procedimientos que se utilizaron, los motivos del estudio, la descripción del grupo familiar, la problemática vital, una descripción de las estructuras de la conducta, conclusiones y también es importante que se incluya una posibilidad de cómo se puede tratar desde el punto de vista psicológico. Gracias.